de la aldea o el barrio al mundo. Vamos a hablar de la Argentina de Milei, que es sin duda mucho más que un fenómeno barrial. ¿Qué es la Argentina de Milei después de casi un año de hegemonía Milei? Falta menos o un poquito más de una semana para que se cumpla un año desde la asunción. ¿Qué es la Argentina hoy? ¿Y qué dice esta hegemonía Milei sobre la Argentina? ¿Qué dice esta hegemonía Milei sobre el mundo y también sobre el capitalismo? De eso vamos a hablar hoy de la mano de un pensador, Tomás Borominsky. Muchísimas gracias por estar hoy en La Repregunta. Gracias por la invitación. Tomás suele pensar desde su lugar de investigador y académico en temas de cómo se arman las mentalidades de la época, cómo explicarlas, cómo dialogan, cuáles son, en su definición, los artefactos conceptuales que la explican y son indicadores, la punta del iceberg de esas épocas. Es investigador del CONICET y del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad de San Martín, donde da clases, donde es profesor. También fue docente de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de San Andrés, entre otras universidades, doctor en Ciencias Sociales por la UBA y politólogo, coautor y compilador de varios libros, entre ellos Distancias Políticas, Estado-Gobierno, y es editor de la editorial Interferencias. Tomás, trabajás las mentalidades de la época y pensás en que las épocas pueden ser contadas o explicadas o analizadas en principio a partir de artefactos conceptuales, estas puntas del iceberg, indicadores de esas mentalidades. Si pensamos en la Argentina de Milei, ¿cuánto tiene efectivamente de cambio de régimen y de época profundo y estructural? Y si hay eso, si se está dando ese fenómeno, ¿cuáles son esos artefactos conceptuales que son síntomas o son puntas de iceberg claves del iceberg Milei? Sí, muy buena pregunta. Bueno, creo que ahí coincide un cambio de gobierno con algo que pareciera ser un cambio de época, ¿no? Se cumplieron 40 años de democracia y fue un aniversario muy importante con muchas deudas y grandes méritos desde la transición a la democracia, méritos institucionales que tiene la Argentina, en lo que hasta puede ser modelo en muchos sentidos, y al mismo tiempo 40 años en los que hay una falla sistémica de los 40 años de democracia que tienen que ver con la economía, con el desarrollo humano y con una falla creo que de las élites que gobernaron la Argentina en estos 40 años, de todos los partidos políticos y con fórmulas muy distintas, más estatistas, más liberales, más neoliberales, de nuevo más estatistas, de nuevo liberales. Y Milei emerge sobre esos escombros, me parece a mí, aprovechando también esa coyuntura y esa contingencia que tuvo en la Argentina en 2023, porque digo, ganó Milei, podría no haber ganado, un poco como en Estados Unidos, ganó Trump, podría no haber ganado. Yo no veo ahí una cuestión de fatalismo, pero sí, bueno, el que gana construye mucho, tiene mucho poder como para construir e imprimir sus ideas, y en eso Milei es lo más radicalmente distinto a estos 40 años de democracia. Y hablar de ideas es muy importante porque Milei es, en muchos sentidos, para mí en el sentido más cabal, pero es un intelectual, ¿no? Es un presidente que en otros países puede ser más común, más allá de la formación que tenga cada líder, o la formación que puede tener intelectual que pueda tener Milei. Para Milei las ideas son muy importantes, ¿no? Por eso él es también, a veces se dice esto que es como un influencer global, es un acelerador de ideas, y él interviene e intervino desde antes de ser candidato, siendo candidato, como interviene un intelectual, incluso como un intelectual no sirve televisivamente, a él sí le sirvió. Digo, alguien que va a la tele y cita papers y cita autores, eso hizo Milei. Y en la Argentina no es común eso, porque Alfonsín no era así, aunque Alfonsín se rodeaba de intelectuales. Claro. Menem también tenía los suyos, pero digo, de la Rúa, ni Macri, ni Kirchner, que también se rodeaba de intelectuales, pero él no lo era. Cristina quizás sí tenía un vínculo con las ideas en un punto. Una pretensión quizás. Sí, ¿no? por eso. Sí. Tampoco una formación, pero ella decía, no, yo soy hegeliana, digo, decía cosas que solo podría decir alguien que tiene un vínculo con las ideas. Y Milei creo que mucho más, ¿no? Es alguien que dice mis ídolos, y cuando menciona sus ídolos y los nombres de sus perros son intelectuales, son economistas, son pensadores. Y eso, bueno, lo hace un fenómeno muy particular en general, por muchas otras razones, y en este punto por la Argentina en particular, ¿no? Él es yo lo posturo como un presidente
el más intelectual que hemos tenido. No quiere decir esto que tenga no quiere decir ni una gran formación, ni una formación que me guste o que le guste a otros, pero a mucha gente seguro le gusta, pero sí creo que esas características de sus intervenciones, de sus discursos, es algo muy particular para la Argentina y el mundo, ¿no? En esta idea que vos planteás de la posibilidad de reconstruir un mapa conceptual, un mapa de la mentalidad de la época a partir de esos picos que se destacan. Bueno, la idea de Milei presidente intelectual me parece muy interesante. Ahora, ¿qué tipo de intelectual es este intelectual Milei? Porque en general la idea de los intelectuales, bueno, esta gran distinción entre intelectuales orgánicos e inorgánicos, pero el prestigio cae generalmente sobre los intelectuales inorgánicos, ¿no? Aquellos que son rebeldes a las ideas de su época. ¿Cómo funciona Milei en ese marco conceptual? ¿Como intelectual o como presidente intelectual? Sí. Bueno, él sería, como yo digo, un intelectual que se hizo presidente, ¿no? Entonces, decir que es orgánico es como es orgánico de sí mismo, ¿no? Pero era inorgánico respecto de las ideas dominantes, por lo menos no, durante claro. el kirchnerismo. No, bueno, claro, durante el kirchnerismo un intelectual contracultural, ¿no? Por supuesto, contracultural al kirchnerismo y a mucho de lo que, digo, y a esta época, digo, a estos últimos 20 años y en muchos sentidos también a estos 40, ¿no? Sus referencias intelectuales, él dice, ¿no?, que es un anarcocapitalista de largo plazo y un minarquista de corto plazo, ¿no? O sea, el sueño, el horizonte de un mundo sin Estado y en el corto plazo el pragmatismo de un Estado pequeño. Minarquismo es que se ocupe de la seguridad, que se ocupe de la defensa. Eso lo dice él, lo dijo él en 2018. Sí, sí. Alguien que, por otro lado, otra curiosidad, Milei entra en contacto con las ideas libertarias, las ideas anarcocapitalistas, bastante tardíamente. Los biógrafos y sus entornos, él entra en contacto con las ideas anarcocapitalistas. Él llega a la televisión en 2015-2016. Es ahí ya... Un poco antes, sí. Es un poco antes que entra en contacto. Es decir, tardíamente en relación... Sí, a los 45 años, claro. Digo. Es como que yo en 2 años lea determinados autores y en 10 años sea el referente mundial de ese tema. Ajá, es raro. Claro. Pero bueno, le funcionó, conectó con eso y él es, ¿no? Sus referentes son Rothbard, Hoppe, autores que son además son contraculturales en Estados Unidos mismo, ¿no? No, yo creo que es una tradición contracultural en Estados Unidos mismo. Por eso el modelo de Milei, está bueno pensar cuáles son los modelos, ¿no?, de cada liderazgo, y a mí siempre me importa mucho eso. Y es importante cuando un líder dice mi modelo es, ¿no? Y el modelo de Milei no es Estados Unidos, porque justamente estos autores surgen como contraculturales en los 50, los 60, Ayn Rand también. Sí, sí. Ayn Rand, Rothbard, Hoppe que es el que está vivo de todos estos, que es muy interesante. ¿Por qué? Y muy influyente. Porque él es alemán, él es originalmente alemán, él estudió con Habermas, que es como el gran profesor socialdemócrata europeo. Claro. Después entra en contacto con Rothbard en Estados Unidos y se convierte en un gran referente anarcocapitalista en Estados Unidos. Y es interesante porque además es muy influyente en generaciones jóvenes de pensadores contraculturales jóvenes contemporáneos en Estados Unidos, ¿no? Decime nombres de esa... Curtis Yarvin, Nick Land, Peter Thiel también, que es un filósofo, empresario. Es más conocido como empresario porque Peter Thiel junto a Elon Musk, ellos fundaron PayPal en los 90 y después... De estos grandes emprendedores del mundo de la tecnología digital. Sí. Y Peter Thiel es un pensador muy interesante, controversial como todos estos, pero muy interesante. Qué interesante, vos lo ubicás a Milei en el lugar del presidente intelectual y a Peter Thiel en el lugar también de intelectual. Sí. Cuando en mi cabeza es un empresario innovador que lo vinculo con Silicon Valley. Es que es las dos cosas. Él es, primero porque Peter Thiel estudia filosofía originalmente y derecho, y es alguien para quien las ideas son muy importantes. Él escribe un libro muy, muy controversial en los 90 contra el multiculturalismo. O sea, Peter Thiel tiene ideas muy conservadoras, pero desde hace 30 años, no como otros, por ejemplo, su amigo Elon Musk, hasta hace pocos años era demócrata. Claro, ¿no? claro. Muchos, en el mundo Silicon Valley hay como una transición hacia pensamientos más conservadores o algunos podrían llamar reaccionarios. Algunos de ellos se autodefinen neoreaccionarios, pero Peter Thiel, que para mí es el más sofisticado, tiene algunas ideas fijas hace muchas décadas.
Y es importante como empresario porque hizo PayPal, porque posibilitó Facebook. Si uno recuerda la película de Facebook, la famosa, hay una escena donde el actor de Mark Zuckerberg cuenta que consiguieron financiamiento para hacer Facebook y dice explícitamente, Peter Thiel nos dio la inversión ángel, y hay una escena donde hay un señor que le da el dinero y ese es Peter Thiel. Y él financia, además, Peter Thiel, financia intelectuales, financia eventos culturales, y es alguien que tiene fundaciones y que está muy metido en el mundo de las ideas. Tomás, decías, para Milei Estados Unidos no es un modelo. Claro, su modelo no es de este mundo, o sea, su modelo es del mundo de las ideas, porque estos autores, Hoppe, como decíamos antes, Rothbard, Ayn Rand, surgen como pensadores contraculturales contra lo que era la Estados Unidos del New Deal, Claro. que es como el Estados Unidos que Por conocimos. antonomasia. Claro, ese Estados Unidos, el de la posguerra. Claro. Después Ronald Reagan hace algunas reformas, pero importantes, en contrasentido, pero por eso también hoy Donald Trump tiene ideas muy radicales en relación a la administración federal y a toda una serie de cuestiones que están muy ligadas en Estados Unidos a lo que es la Estados Unidos del New Deal, la Estados Unidos de la posguerra. Entonces estos pensadores son contraculturales y en ese sentido Milei es también un pensador y un presidente contracultural contra cuestiones establecidas en la Argentina, pero que tiene, como decían antes, un modelo que no es el Estados Unidos que conocemos, sino quizá más parecido al Estados Unidos que quiere construir Trump. Por eso tanto vínculo entre todos ellos, entre Elon Musk, entre Milei, Peter Thiel. De alguna manera, en esta originalidad de Milei, de presidente intelectual, con un ideario que abreva de muchas fuentes, ¿no? Por un lado, una escuela económico-filosófica como la escuela austríaca, o por otro lado, el mundo de estos emprendedores futuristas vinculados, que uno vincula naturalmente con Silicon Valley. Esa es una de las grandes novedades, un intelectual argentino que logra conectar e interpretar al mundo mejor que otras figuras, porque está Elon Musk en Estados Unidos y hay una especie de alianza Elon Musk-Javier Milei. ¿Eso es un indicador de esta época, de los tiempos que vivimos? Yo diría que sí, y es un alineamiento de planetas, ¿no? Es un alineamiento contingente que podría no haberse dado así, porque como pasa la política y lo social, la política es contingente, entonces Milei podría haber perdido, Trump podría haber perdido, es medio match point, especialmente allá, la pelota acá de un lado, acá del otro, algunos miles de votos en algunos estados y cambiaba. Lo mismo con la elección anterior, donde pierde Trump. Es muy así. Lo mismo con él el año pasado, que bueno, este fenómeno Milei parecía quedarse con un porcentaje menor del electorado y hace la pelota o la moneda sigue dando vueltas y se queda con una gran parte del electorado. Porque mismo en ese 2023, en esa elección de 3/3 original, si son 3/3, quiere decir que quizás si otros actores políticos hubieran obrado en forma diferente, el resultado podría haber sido distinto, porque la política, si no, sería más predecible y matemática, y hoy es menos predecible que nunca. Ahora, en toda esta especie de alianza subterránea, pero no tan subterránea, muy explícita por momentos. Con selfies. Con selfies, absolutamente. Hay algo que atraviesa toda esta trama, que es lo que se empieza a concebir como el populismo digital. ¿Cuánto de eso es explicativo de esta época? ¿Cuánto de eso hay este populismo digital, el mundo del algoritmo llegando a la política, llegando a los sistemas electorales? ¿Cuánto de eso efectivamente también es un indicador de estos tiempos que vivimos? Sí, es un indicador y es un factor, ¿no? Que no determina todo, pero que juega un rol importante. Ahí hay un autor que yo edité en Interferencias, que es Martin Gurri, que vino a la Argentina hace unos meses, y tiene un libro que se llama La rebelión del público, y era un poco, habla de todo esto, lo escribió originalmente en 2014, antes de que fuera tan evidente, pero él y otros, también da Empoli, ¿no? que vino también a la Argentina, escriben sobre esto y plantean el rol que juega, cómo el universo de las redes y como nuevos medios permiten saltear etapas quizás, ¿no? Las élites, siempre hay élites, siempre va a haber élites. Las élites o se renuevan o son reemplazadas, ¿no? Y antes, hasta hace unas décadas, los procesos en los países democráticos, los partidos jugaban un rol mucho más importante que hoy como seleccionadores de élites, ¿no? Las elecciones, son como muchos filtros. Las elecciones, los medios de comunicación tradicionales, todos jugaban y juegan un rol. Hoy, con las redes, bueno, podés saltear etapas, ¿no? Alguien como Trump, hace algunas décadas, probablemente en Estados Unidos quizás era menos probable que fuera candidato del Partido Republicano.
Milei en Argentina, Lo lo fue, mismo, lo ¿no? fue Ronald Reagan. ¿Por qué no Estaba po- pensando en Ronald Reagan. Claro, Sí. digo, no era tan improbable, ¿no? Pero Ronald Reagan hizo, mientras lo decía pensaba en Reagan, pero Reagan hizo el camino, fue gobernador, ¿no? Era Claro, un el tipo, incluso, cursus honorum de la política. claro, hizo, incluso él en el universo de los actores, él estaba ligado a la cuestión sindical. Claro. Entonces, él pasó por eso, si bien era un gran personaje en ese sentido y muy disruptivo, Sí, ¿no? sí. Y en el medio aparecieron otros, Silvio Berlusconi, personajes televisivos. Pero más impresentables, de alguna manera, comparado con Ronald No, Reagan. sí, yo no Digo, hago juicio de valor. Porque pero yo lo hago. Hablo de mecanismos, Pero ¿no? yo lo hago también como un mecanismo. La idea de que en Donald Trump o en Berlusconi lo que reconocía cierta parte del electorado de la opinión pública era una cuota de desafío al deber ser de un estadista, por ejemplo. Reagan de alguna manera estaba preparado para actuar al hombre de Estado. Sí. Y aparte en Estados Unidos una gran diferencia es que los partidos políticos de esa época y de épocas anteriores son los mismos que están ahora, Claro. ¿no? Italia Berlusconi es un presidente televisivo Claro. post manipulite, o sea, post la destrucción del sistema de partidos tradicional italiano. Y esto también, en esta época hay más colapsos de los sistemas, ¿no? Sí. En Bolsonaro también es una especie de outsider que era diputado hace décadas, pero llega frente al colapso de toda la élite política partidaria, la cárcel de Lula, ¿no? Es como que él también asciende. Cuando el poder deja un vacío, ese vacío es ocupado por otra forma del poder. Claro, alguien siempre el poder, cuando hay anarquía, el poder es del quien toma el control, ¿no? Claro. Y en Argentina, salvando las diferencias, son dos casos diferentes, tenías una crisis tremenda en lo económico hace muchos años, una crisis política también, una superposición de desesperanzas, de esperanzas traicionadas, de decepciones, diríamos, ¿no? Decepcionó a muchos el final del kirchnerismo, después decepcionó Macri, después decepciona Alberto Fernández, y la pandemia y toda una serie de aceleradores que creo que explican también la emergencia, no el triunfo solamente, porque como decíamos, el triunfo podría haber sido distinto, pero sí esa emergencia y el factor de las redes que tienen un carácter también muy democratizador. Claro. Tomás, falta una semana y pico para que se cumpla el año de presidencia, ¿no? El primer año de presidencia de Milei. ¿Cuánto de lo que hemos visto en las últimas semanas es una especie de aceleración o de ratificación de la voluntad de dar peleas, ¿no? En el pleno enamoramiento con la opinión pública, en el pico del enamoramiento con la opinión pública, Milei, en lugar de convertirse en el estadista componedor que lleva calma a la ciudadanía, se convierte en un guerrero cada vez más aguerrido para ampliar la esfera de sus batallas culturales. ¿Cuánto de eso conecta con otro de estos artefactos conceptuales de la época o emocionales, como la política de la ira? Esta ira tan presente en Milei, tan presente en la Argentina, pero no solo, también. Claro, no es solo una en época, ¿no? Es una época. ¿Por qué esa importancia de la ira? Porque creo que la ira acompaña, es la historia de Occidente, ¿no? Desde Homero, o sea que la ira aparece en los textos clásicos de la primer poema de Occidente, o sea que nos atraviesa históricamente. Pero así como creo que tanto en Argentina como en Europa como en Estados Unidos hay una sensación, yo a veces le llamo una especie de traición de las élites, si uno quiere, una necesidad de renovación de las élites, que hace que la gente se sienta profundamente decepcionada, o sea, altas expectativas, no satisfechas, ¿no? Sí. Que en Europa pueden repercutir en ira y broncas contra la élite europea, muy representada por la Unión Europea, claro, ¿no? Como una gran burocracia. En Estados Unidos también, el Partido Demócrata, creo que en particular. Como el Deep State, ¿no? Claro. Y un fin de época, creo que también, de un determinado Partido Demócrata que estuvo 20 años, ¿no? En el poder, 15, 20 años. Y incluso si uno ve el triunfo de Trump, Kamala Harris es como que terminó representando a todos los que gobernaron Estados Unidos, esto lo plantea Martín Plot, un politólogo colega, todos los que gobernaron Estados Unidos en los últimos años, ¿no? Porque con Kamala Harris estaba Dick Cheney, estaban los Bush, estaban los neoconservadores, ¿no? Entonces fue Trump contra todos los que gobernaron Estados Unidos en los últimos 25 años o 30 años. Un fenómeno parecido que se daba el año pasado, en 2023, que dividía a Milei como el malo y a Massa como el bueno, con intelectuales, economistas muy razonables apoyando la candidatura de Massa. Sí, totalmente, es muy calcado y uno podía pensarlo hasta al revés, viendo a Harris, me decía cada vez que aparecía un actor, una actriz, un músico
apoyando a Harris, uno decía, esto es de nuevo. Claro. Entonces sí, es una época de ira. Se protegen entre ellos de alguna manera. Esa puede ser una interpretación, o también un miedo al cambio, o un miedo, quizás un miedo con razón, a Trump, a Milei o a un Le Pen. Pero creo que es una época es una época que conecta ira, decepción, los algoritmos, y es una época que aparte quizás es más fácil que nunca en un punto, con toda la dificultad que tiene, llegar al poder, y es muy difícil mantenerse, ¿no? Porque después, juntamente por esto, por altas expectativas, mucha dispersión, una época que tiende a la división, ¿no? También. Pero entonces eso hace que sean... a ver, entonces no es un fenómeno tan profundo y estructural que representa un cambio completo de mentalidad, o los cambios de mentalidades en esta lógica de lo efímero de las redes sociales, donde un meme reemplaza a otro, una idea reemplaza a la otra muy rápidamente, duran mucho menos. En un punto superficial, en el sentido profundo de la palabra superficial, sí, es así. De superficie. De superficie, lo más profundo de la piel, decía Paul Valéry. O sea que eso es muy importante. Pero eso es una diferencia importante de concepto. Pero superficial no es banal, poco profundo, sino que es superficial con un sentido profundo. Totalmente. O sea, eso es muy importante. Pero después hay cambio de época, ¿no? Pero al mismo tiempo hay como polos que esto es muy importante tanto para Estados Unidos, para Argentina como para Europa. Hay como polos que estaban y que van a seguir estando aunque gane uno, por el mismo sentido de esta idea del match point de que gana uno o gana el otro, ¿no? Sí. Entonces, gana Trump, ¿no? Y ganar te da muchas herramientas para gobernar y tal, pero al mismo tiempo hay todo un polo antitrumpista que va a seguir existiendo, y que quizás eso explique que después ahora gana Trump y después puede perder, ¿no? Hay como toda una cultura, hay toda una cultura ¿no? Antitrumpista, ¿no? Que va a seguir existiendo con Trump. Y acá es lo mismo, ¿no? Entonces, por eso quizás ahí hay algo de sabiduría, aunque a mí no me guste, una sabiduría en Milei en apostar a una lógica más kirchnerista de la contradicción, ¿no? De la enemistad. Esto que plantea Agustín Laje, la idea de la batalla cultural para cambiar profundamente los cimientos de la conversación. Total, que en eso, si bien Milei puede tener una admiración por Menem, ¿no? Que vos conocés muy bien el fenómeno. Pero Menem se retiró completamente de esa batalla, ¿no? Menem, yo mi hipótesis sería, Menem, incluso hasta en cosas que a alguno podría gustarle o no, era en este punto, era un gran transformador, pero era un pacificador. Él hasta cuando hizo los indultos, que uno podía no gustarle, era por una lógica de la pacificación, que uno podía cuestionar. Pero en Menem había una idea de pacificación, Montoneros, Ivón, Labrazo con Rojas, había toda una lógica que en este punto Milei puede admirarlo a Menem, pero en este aspecto Milei no es pacificador. Todo lo contrario, es una lógica de acumulación más parecida a esta época global, es una lógica de acumulación política de la contradicción y de la lucha. Los libertarios, y Agustín Laje lo conceptualiza muy bien, consideran a ciertas derechas como la de Macri como una derecha cobarde, porque no fue por esa batalla cultural y se quedó en lo macroeconómico, y aún tampoco avanzó tanto en lo macroeconómico. Pero uno en esta descripción que estás haciendo de Menem y su componente pacificador también podría interpretar que Menem fue más liberal en el sentido cultural, porque dejó una libre competencia de ideas, como Macri un poco también. Esa retirada del plano simbólico o de la disputa simbólico lo convierte en más liberal. ¿Eso lo diferencia? Es decir, ¿Macri más parecido a Menem en eso que Milei? Sí. Bueno, Macri gana, uno de los lemas era unir a los argentinos. Claro, ¿no? claro. Bueno, Milei viene a desunir a los argentinos, a transformar la Argentina, ¿no? Con una lógica de la división, que también tiene sus límites, porque parte quizás del éxito de Menem en un punto fue como el de Thatcher. Cuando a Thatcher le preguntan, ¿no? ¿Cuál es tu máximo legado, Margaret Thatcher? Ella dice Tony Blair, ¿no? Claro. Entonces, la alianza, con todos los defectos y virtudes que tenía, tomaba el modelo económico de Menem en un punto, claro, ¿no? Con más institucionalidad, con más una dimensión ética. Esto hasta, no sé, Meijide cuenta que en la reforma constitucional, ella dice, las virome, no teníamos ni despachos, el frepaso, las virome nos las conseguía Corach, ¿no? Bueno, eso hoy, que obviamente hay diálogo y hay mucho más diálogo. Una fraternidad política que permitía construir un territorio común. Por eso pudieron hacer una reforma constitucional como la que todavía está vigente, ¿no? Ahora, Tomás, la semana pasada Horacio Rodríguez Larreta
que fue el gran desconcierto de 2023, ¿no? El presidente, el niño que soñaba con ser presidente y creyó tener que 2023 era la hora de tener la pelota en la mano para jugar el partido que quería, se descubrió que el mundo y la Argentina no estaban alineados con su planeta. Esta última semana publicó una carta reprochándole al presidente o cuestionándole esta cosa divisoria y el uso de insultos. Dos preguntas sobre eso. La primera es, le pones la etiqueta a Milei, lo conceptualizás como un intelectual, que me parece interesantísimo. Ahora, un intelectual también no solo son las ideas, son las palabras. ¿Cómo incluís dentro de ese paraguas de etiqueta Milei intelectual el insulto como política, la puteada política, ¿no? La puteada como política de Estado? Sí, bueno, es una lógica, creo que coincide mucho con una lógica, esto que hablamos hace unos minutos, una lógica de construcción política a partir de la contradicción, a partir de la división y de la lucha, que le viene sirviendo, así como creo que al kirchnerismo le sirvió en su momento, en el momento más intenso del kirchnerismo, 2008, 2009, 2010, ¿no? Creo que hay una lógica similar. Y al mismo tiempo, bueno, hacerlo desde el sillón de Rivadavia, desde la Casa Rosada, es algo un poco como fuerte, ¿no? Quizás. Pero bueno, es una lógica política que le viene funcionando, que yo creo que hay ahí... Pero en la figura de intelectual, ¿cómo encaja eso, no? Porque vos lo estás pensando a partir... Sí, ahí como intelectual es algo poco común, pero también como líder político es poco común, ¿no? Claro. Porque veníamos de una época en el mundo y en la Argentina también, de una lógica política, de la consultoría política y de la consultoría hacia los liderazgos políticos de el control de la palabra. La ¿no? Profesionalización, ¿no? Profesionalización total, el teleprompter, ¿no? Toda una cosa que era más común en Estados Unidos que acá. El coacheo para que pronuncien. Que acá llegó más con Cambiemos, en el sentido de Macri, ¿no? Del teleprompter. El control de la palabra, ¿no? Y bueno, Milei no es que no sabe lo que dice, porque sabe lo que dice y tiene discursos y los lee, pero hay una lógica de la autenticidad, a su modo decir la verdad, decir su verdad, disruptiva, ¿no? Eso en el mundo griego, la parresía, ¿no? Los parresiastas eran los cínicos que... El cinismo no es mentir, el cinismo es decir la verdad con coraje y, que es una palabra muy también de esta época, decir la verdad. Entonces, en ese punto, ahí Milei, su verdad, en forma cinismo, en el sentido de decir la verdad, bueno, con coraje dice sus verdades. Claro, la puteada es la representación de la verdad, claro. Es la forma en la forma en la que él denuncia, ¿no? Que también es algo raro, no tan raro. Le quita el velo los expone. Y la denuncia desde el poder, porque que eso tiene algo particular, que también, de nuevo, el kirchnerismo un poco lo hacía. Esta idea de que el poder lo tiene el otro, que es muy del kirchnerismo tardío de Cristina, ¿no? Que el poder siempre estaba en otro lado, ¿no? Estaba en los medios de comunicación, estaba... Claro, eso era una desposeída del poder. Claro. Siendo presidente, ¿no? Y siendo un presidente con mucho poder parlamentario, institucional. Milei, que en ese punto tiene menos, objetivamente, poder institucional, hace también una maniobra parecida. Bueno, a Cristina le funcionó por un tiempo. El tema es que la pregunta es si le funciona al liderazgo político, a un partido político, o si le funciona al país, ¿no? En lo primero, lo ves en el corto plazo, lo segundo... Hay que esperar. Claro, hay que esperar. Dos últimas cuestiones. Vemos que Larreta no logró permear el año pasado, no logra permear con esa estrategia de pedir minuto referí para reordenar el debate político con palabras buenas y nobles. La gente no termina de creer en eso. ¿Por qué la Argentina se convierte en el sintetizador de todos estos fenómenos que van de la Argentina al mundo y del mundo a la Argentina? ¿Qué pasa de especial? Estas rupturas grandes, estas ideas libertarias al extremo, este voto a Milei que conecta con Elon Musk. ¿Por qué Argentina? Bueno, Argentina... Y no tanto El Salvador de Bukele, que tiene algunas cosas parecidas, ¿no? Por ejemplo. Sí, o sea, ¿por qué Argentina representa tanto esto? Tanto, sí. Argentina tiene una tradición, lamentablemente, de pendular, ¿no? Pendular en este punto, en estos 40 años, como decíamos, el éxito institucional de la democracia y la pendularidad y el fracaso del desarrollo económico y la pobreza y etcétera. La Argentina es pendular, pero Argentina también es particularmente un país exagerado, ¿no? Entonces es muy intenso.
hay como una lealtad con la intensidad. Tuvimos la transición a la democracia más particular y extrema en el buen sentido, exagerada, juicio a las juntas. En el Cono Sur nadie tuvo algo como lo que tuvimos nosotros en el juicio a las juntas, una transición modelo en ese sentido. Después tuvimos los años de Menem, fue también una intensidad neoliberal en el sentido también como modelo para muchos en el mundo, muy radical. Fue muy radical lo de Menem, la transformación de Menem, las privatizaciones, el achicamiento del Estado. Fue muy, muy, muy también extremo. Después tuvimos en el siglo XXI, fuimos péndulo para el otro lado. En el Cono Sur, no digo el norte de Sudamérica, pero en el Cono Sur, también dentro de lo que era la marea rosa, el kirchnerismo, que fue también el más exagerado, más que el Chile de la Concertación, más que el Frente Amplio, más que Lula también, más que, en términos macroeconómicos, el Banco Central de Bolivia era ortodoxo, y acá estábamos haciendo una especie de modern monetary theory de impresión. Entonces, hay también una transición extrema. Una continuidad ahí. Hay una lealtad con la intensidad. Y después Macri llega en 2016, en un momento que el mundo empieza a cambiar, ¿no? En lo político. El 2008 fue la crisis económica, el 2016 Brexit, Trump llega como tarde, porque si Macri tenía el modelo Obama, el 2016 ya eso empezó a cambiar a un paradigma que se parece más a este río revuelto al que pertenece Milei, y Milei, bueno, nos pone de nuevo en el mapa como el líder anarcocapitalista global, el primer líder que se encuentra con Trump. Ahí Argentina es como, bueno, el Papa, curioso. El dulce de leche, Messi, y salvando las distancias, como referencia, Milei, ¿no? Y la última cuestión, me voy a dar un gusto, Tomás, porque el tema de la ira me parece particularmente interesante, cómo define estos tiempos, y vos hacías una referencia en la historia del Occidente, el rol de la ira. Hay un libro muy interesante que descuento que leíste, Mímesis, de Auerbach, donde plantea una lectura de ciertas obras en función de las mentalidades de la época y ve la Ilíada y el rol de la ira, cómo va cambiando de una lectura clásica donde era Aquiles fue tomado por la ira como un dios que preexiste a la razón humana o a la emoción humana, y en otra interpretación de Aquiles llegó iracundo, donde la ira sale del propio individuo, que es ya el centro del mundo. ¿Cuál es la ira que funciona hoy en esa idea? Si las mentalidades cambian y las concepciones, los artefactos conceptuales cambian, ¿qué ira es la que está funcionando hoy? Bueno, creo que es muy interesante y, como decíamos, está ahí, la ira atraviesa la historia de Occidente. Creo que esta es una ira de la decepción, ¿no? De la decepción y de la descarga. Como una descarga de públicos que se descargan contra sus élites, contra élites que sienten que no los escuchan, que están aisladas de ellas. Es colectiva la ira ahora. Sí, es colectiva, y creo que hay artefactos que condensan y sirven para descargar esa ira, tanto en redes como a nivel institucional, ¿no? Ahí hay un libro más reciente de Peter Sloterdijk, que es extraordinario, que se llama Ira y Tiempo. ¿Y por qué es tan importante ese libro? Porque es un libro, aparte que es muy interesante y trabaja todo esto, la historia de la ira en Occidente. Es además, como sacó acá en el Diario de la Nación Alcon Adamón, es el libro que lee Santiago Caputo, ¿no? Que es también un personaje oculto, visible y oculto al mismo tiempo. Pero, o sea que hay algo que están entendiendo de esta época en relación a la ira y en relación con los nuevos medios de comunicación y con las sociedades que tienen altas expectativas y que se sienten defraudadas por los gobiernos. Por eso es tan difícil, más que nunca, mantenerse en el poder. Por eso líderes que llegan y pierden sus reelecciones como nunca antes en la historia, ¿no? Muy interesante, Tomás, realmente, este viaje intelectual al que nos llevaste a recorrer. Así que te agradezco muchísimo que hayas estado hoy en La Repregunta. Gracias a todos.